Y hermanos, ¿verdad? Esta iglesia ha estado orando aquí por la obra en San Miguel de Allende, hermanos, ¿verdad? Ha estado orando, nos han estado apoyando, hermanos, también, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por ello, hermanos. Sí, quiero que usted sepa esto, hermano, ¿verdad? Que han, por muchos años, ¿verdad? La iglesia, pues ahí rogando por nosotros, por este lugar de San Miguel, y es una gran bendición ya que haya una iglesia de esta manera, ¿verdad? Yo sé que hay otras iglesias, si usted lo sabe, ¿verdad? Que lo he dicho, ¿verdad? Que oran por nosotros, ¿verdad? Y una de ellas pues es la iglesia Emanuel. Entonces pues estoy agradecido con Dios, ¿verdad? Que le permite al hermano estar aquí con nosotros. Tiene su tiempo, hermano. Gracias, hermano pastor. Muy buenos días, hermanos. Yo también estoy muy agradecido con Dios y me doy gracias a Dios por su pastor, aquí el hermano Juan Carlos. Como dijo él, tenemos, ¿verdad?, mucho tiempo, muchos años de compañerismo en las conferencias de los pastores y de veces las conferencias generales, y me doy gracias a Dios por el hermano Carlos, porque siempre me envían por correo electrónico unos reportes de aquí la obra en San Miguel. Muchas veces tienen fotos, algunos otros no, muchas veces tienen las peticiones de oración, ¿verdad? Y de esta manera es como si fuera la iglesia ya de nosotros y ustedes colaboradores en la obra de Dios, y la iglesia ya es una bendición por nosotros tener parte en lo que Dios está haciendo aquí en este lugar, y le doy gracias a Dios por su familia, el pastor y su familia también, y por cada uno de los hermanos aquí. Algunos me conocen de otros viajes aquí y otros tiempos, y otros no, pero gracias a Dios, para mí siempre es una bendición. Más o menos cada año vengo aquí a México a asistir a las conferencias de pastores, y regularmente me también asisto a una de las iglesias locales, y me anima mucho ya a través de los años viendo el crecimiento espiritual de cada iglesia, como aquí en la iglesia Betel, y también ver que hay algunos que desde tiempos anteriores siguen fiel, ayudando al pastor y siguiendo adelante por el Señor. Amén. Te invito, hermanos, a buscar en sus Biblias el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, aquí voy a leer dos versículos, los primeros dos, donde dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito Padre, en esta mañana, esta tarde, queremos dar gracias por las actividades de hoy aquí en la iglesia, las oraciones, los himnos, las canciones, también el tiempo de escuela dominical y las enseñanzas. Y por favor, Dios, sigue bendiciendo nuestro tiempo aquí en la predicación, para que no salimos igual que los entraron, pero salimos con un anhelo de llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy, hermanos, el tema es vuestro culto racional.
llevado aquí en este texto en versículo 1 de Romanos 12. Un trasfondo de este texto es, ¿verdad?, Romanos 1 a 11. Hablan aquí el apóstol de las misericordias de Dios. Son muchas. Estas misericordias nos encontramos en todo el libro de Romanos, y como no hay tiempo para ver todos, me escogí unos pocos para que nos entiendan qué quiere decir Pablo cuando dice esas misericordias de Dios. Ve por favor manteniendo aquí en su lugar en el capítulo 12, pero capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 y versículo 16, no voy a comentar mucho, nomás para hacer lectura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí habla del poder de Dios, cuál es el Evangelio. Ve también capítulo 3, versículo 4, hablando de nuestra justificación. Dice la palabra 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante de redención que es en Cristo Jesús. Otra misericordia de Dios tan grande en el libro de Romanos. De capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo pertenece de Jesús, toda la gloria es para nuestro Señor, pero aquí vemos que hay paz. Qué gran misericordia que Dios ha hecho a nosotros. Capítulo 6, versículo 23, buen conocido, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y dónde encontramos esta vida eterna? En Cristo Jesús, según la Biblia. Capítulo 7, versículos 24 y 25. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ¿quién es que nos libra de este cuerpo de muerte? Es Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28, otro versículo muy conocido a casi todos los cristianos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, unas pruebas nada más, porque hay muchas más en el libro de Romanos. Y de estas promesas, de estas misericordias y muchas más, ¿verdad? Pablo está diciendo o está hablando cuando se ruegan a los romanos que se presentan a vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y dice que es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo normal. Algunas veces, ¿verdad?, nos pensamos que, oye, ve tal cristiano como es para servir a Dios, hace mucho, está bien dedicado, pero hermanos, déjame decirle que esto es lo normal. No es algo especial. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que siendo recibidores, ¿verdad?, de estas grandes misericordias de Dios, lo racional para nosotros es servir a Dios. Den a Dios todo lo que hemos. No dijo que es fácil. No dijo que es simple. Yo sé que se requiere, ¿verdad?, diariamente una lucha, diariamente, ¿verdad?, la decisión que hoy en día yo me voy a servir a Dios. Un consejo, hermanos, algo, ¿verdad?, que yo hago todos los días. La primera cosa que yo hago en la mañana, antes de checar el cel, antes de ir al baño, que sea la primera cosa, primera que todo, yo me pongo de rodillas. No voy a decir que gasto 1 hora ahí en oración, porque eso no lo hace, pero por lo menos unos 2-3 minutos solamente en acción de gracias por un día nuevo, Gracias a Dios, hoy en este día aquí
Las manos son suyos, Dios. Mis pies son para llevar su evangelio a quien necesita. Dios, hoy yo me presento a mi cuerpo, a mi vida, a mi ser, a mi espíritu, para que le uses, Dios, por favor. Amén. Eso no tiene que tomar mucho tiempo, pero hazlo cada día, hermanos, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque realmente, punto número 1, estamos en una batalla. Estamos en una batalla, hermanos. Y esta batalla no pertenece en verdad en lo físico, pero es por la mente. ¿Ves qué dice aquí en Romanos capítulo 12 y versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este quiere decir nuestras mentes. Dijo un escolar, dice, quien controla la mente, controla todo. Quien controla la mente, controla todo. Dice la Biblia aquí que hay que presentar a nuestros cuerpos como sacrificio, en versículo 1, vivo. Sacrificio vivo en contra de un sacrificio muerto. Leyendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los judíos tuvo que traer cada cuando un sacrificio al altar de Jehová delante del tabernáculo. Este sacrificio le mataba el sacerdote y presentó a Jehová, pero fue sacrificio muerto. Lo que está buscando hoy en día nuestro Dios es sacrificios vivos, no muertos. Sacrificios vivos, ¿qué quiere decir? Quiere decir, bueno, que las manos hacen al orden de Dios. Quiere decir que los pies sean sagrados. Quiere decir que las bocas hablan de bendición, no de maldición a los demás. Lo que se requiere de Dios es sacrificio vivo. En otras palabras, no quiere que su fe en Cristo se ve como un departamento de su vida, ¿verdad? Yo soy adorador de Dios los domingos. En las mañanas, otra vez en las tardes, estaba viendo, ¿verdad?, el horario de servicio que tienes aquí, en la misión, de oración, etcétera. Pero no solo en estas horas, pero en todo día. Ser sacrificio vivo. Eso es que quiere decir que todo mi ser, que todo lo que tengo, todo mi tiempo, todo mi trabajo, todos mis estudios, si estás en escuela, todo lo que soy, siempre sacrificio vivo. La vida cristiana es, ¿verdad?, una obediencia hacia Dios un día a la vez. Un día a la vez. No, nadie puede vivir 10 días a una vez, ¿verdad? Solo hay 24 horas en cada día. Hay que servir a Dios un día a la vez. Hermanos, esta mañana ¿ha sido Dios bueno con nosotros? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Todos pueden decir amén, todos pueden decir gracias a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo responderemos de esto? Como dice la Biblia, que nos presentéis vuestros cuerpos, que nos presentan a Dios todos nuestros seres, con un intelecto renovado, una mente renovada, no conforme a este mundo, sino transformados, como dice la Biblia aquí en versículo 2. Y sigue diciendo, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si es guerra, hermanos, si es lucha, si es batalla, no es batalla físicamente, pero es batalla por las mentes de las personas. Gracias a Dios esta mañana que hay buenas nuevas. Gracias a Dios que en esta lucha, en esta batalla, la victoria ya es nuestra. Amén. Punto número 2, hermanos, es que la victoria es nuestra. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Amén. Ya Él ya ganó la victoria. Él ya es Rey de Reyes, Señor de los Señores, Amén. Todopoderoso. Es mi Cristo, es mi Salvador, es mi Rey que ha de venir.
Es Él que se controla todas las cosas. Es Él el creador de todo. Y Él tiene la victoria. Y a través de Él, nosotros también tenemos la victoria. Me gustaría estudiar un poquito este versículo número 2, donde dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, que no vivamos como el mundo vive, amén. Que no portamos como los de afuera, como los que no conozcan a Dios, como los que no tienen Salvador. ¿Ve qué dice la Biblia aquí en 1 de Juan, capítulo 2? Y se puede marcar Romanos 12 porque vamos a regresar, pero 1 de Juan, capítulo 2. Versículos 15 a 17. Dice la Biblia aquí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, déjame decirles que el mundo está en contra del plan de Dios. Y eso es la batalla en cual hay que batallar cada día. Saliendo de hogar, ¿qué vas a ver? Las cosas del mundo. Llegando a su trabajo, ¿qué vas a ver? Lo espiritual. Hermano, el mundo no tiene interés en las cosas espirituales. El mundo quiere nomás vender las cosas de la carne, como dice aquí, los deseos de los ojos. Por eso, ¿verdad? Fue una invención, ¿verdad? Fue un algo producto bien que se ponen muchos ricos, esta máquina, esta tecnología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre tenemos los ojos puestos a una pantalla. Ojalá que estamos viendo en cosas espirituales. Pero ¿cuántos hay aquí que pueden decir en el internet, en cualquier red social, verdad? Hay cosas que no son espirituales. No se burlen, hermanos. El mundo quiere llevarse en contra de la palabra de Dios. Por eso dice que estamos en una batalla. Y hay que reconocer que en esta batalla la victoria ya es de nosotros. ¿Ves? Dice aquí, no aman al mundo. Pero ve que dice en Juan 16. En San Juan 16. Aquí en el libro de San Juan 16. Dice Jesús en versículo 31, Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaré solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas, versículo 33, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Amén. El Señor nuestro ya ha vencido el mundo. El mundo no tiene poder sobre nuestro Dios, nuestro Salvador. Ni a nosotros tampoco cuando estamos viviendo en Él, andando en el Espíritu, obedeciendo su palabra. Hermanos, la victoria ya está hecha. La victoria ya, la batalla ya ha terminado. Yo sé que es una lucha cada día, cabe decir eso, pero realizan que no pertenece a nosotros a batallar, solamente como dice aquí, a confiar en Cristo, en Dios, en su palabra, en sus promesas. Asunto que muchas veces no estamos conocidos, ¿verdad? Con la palabra. No sabemos lo que dice la palabra.
no estamos de acuerdo de lo que enseña la palabra de Dios. Y ahí es el problema, pero hermanos, Dios obra. Dios obra en su pueblo. Dios quiere que realizan la victoria que Él como conquistador, como vencedor, ya lo tiene. Y están listos. Y están esperando, yo creo muchas veces, el Señor, que solamente nosotros como seguidores, como hijos de Dios, nos claman a Dios por ayuda. Muchas veces, yo no sé por qué, quizás porque somos orgullosos o quizás porque pensamos que somos algo en el mundo, en cualquier aflicción, en cualquier tentación, en cualquier situación, nos buscamos ayuda en otras partes y últimamente ya agotado todos los recursos. ¿Por qué no oramos, hermano? Eso debe de hacer en primer lugar. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí otra vez en Romanos capítulo 12. No conforméis a este siglo. Como dijo Juan, no siendo amados o amantes al mundo, sus deseos, su vanagloria, etc. Dice aquí en segundo lugar, dice, si no transformaos. Me llama la atención mucho ese versículo, esa palabra transformaos. Cuando yo fui niño, ¿verdad? Había unos juguetes que se llamaban los Transformers. No sé si usted, ¿cuántos hijos le quisieron de los Transformers? Fueron como se dice en español, robot. Ok, esa palabra yo puedo decir. Robot, ¿verdad? Pero se cambiaba un carrito, una troca, ¿verdad? Ese avión transformado. En un minuto, esto, siguiente, algo diferente. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a nosotros. Yo sé que ninguno de ustedes, ni yo, mucho menos yo, somos perfectos. Aquí no hay super cristianos, amén. Amén. Somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios. Amén. Cada momento. Cada momento, hermanos. Yo sé que a veces, ¿verdad? Aún a mí en estos días de conferencia, unos predicadores se levantó, se predicó, yo siendo pastor, pero la predicación tocó a mi corazón y Dios me enseñó algunas áreas en mi vida donde no estaba haciéndolo bien. Yo tuve que tomar la decisión, Dios ayúdame a ser diferente, o en otras palabras, transformar, por favor, Dios, mi modo de pensar acerca de este asunto. Siendo transformados por la gracia de Dios. Ve Efesios capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5. Efesios 5, y voy a comenzar allí en versículo 17, para que se descanse un poquito las sillas. Por favor, pónganse de pie. Vamos a hacer una lectura, ¿verdad?, muy breve, 17 al 23 de la palabra de Dios. Efesios 5, yo voy a leer el 17 alternadamente al 23. Aquí dice Efesios 5, 17, por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sometemos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Todos juntos, porque El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. pueden tomar su lugar, hermanos.
aquí la palabra nos enseña que hay una manera en cual podemos vivir, ¿verdad?, con las mentes transformadas, con nuestras vidas. El mundo no vive de esta manera, hermanos. El mundo vive de una manera diferente. Dice aquí, con diligencia en versículo 15, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, que se dice, malos. Hermanos, hay que aprovechar el tiempo. Hay que vivir de una manera agradable para con Dios. Ve que dice segunda de Corintios, capítulo 5, otro versículo que habla aquí de lo mismo, cómo podemos vivir transformados delante de Dios. La segunda de Corintios, capítulo 5, aquí en versículo 17 también, la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por medio del Espíritu Santo podemos vivir vidas transformadas. Y eso para decir que es por la gracia de Dios. Porque la victoria ya está. Cristo es el victor. Y a los que son de Él, son victoriosos también. Número 3, encontramos aquí en Romanos capítulo 12. La tercera cosa en el versículo 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y al final del versículo dice: comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué manera, hermanos, podemos comprobar qué es la buena voluntad de Dios? Andando en el temor de Dios. Ayer en el culto de los jóvenes enseñó este versículo, pero creo que también se pertenece a este tema. Ve en primero de Samuel, capítulo 12. Primero de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 24. Y comenzamos aquí en versículo 22, una promesa de la palabra de Dios. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que me peque, y contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Aquí el profeta Samuel hablando a Israel, de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, dice la palabra, con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice la palabra, comprobando que es la buena voluntad de Dios. Voluntad de Dios. ¿Cómo le hacemos? Considerando, como dice la palabra aquí en Samuel, considerando cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Usted y yo esta mañana, hermanos, hay que presentarnos a Dios, hay que presentarnos en el altar como sacrificios vivos, porque es nuestro culto racional, porque el Señor ha hecho grandes maravillas para con nosotros, porque Él es digno de nuestra adoración. El tercer punto, y al terminar, es que la Biblia nos enseña a cómo vivir en la victoria. ¿Cómo vivimos en la victoria? Vivamos en la victoria, hermanos. La Biblia nos enseña, y me gustaría investigar muy brevemente, hermanos, unas 5 áreas en cual la Biblia puede sanar nuestros entendimientos y enseñarlos
cómo nos deben vivir en la victoria. Número 1, la sana doctrina. La sana doctrina. Ve que dice la primera de Tesalonicenses. Estamos hablando en esta tarde acerca de el intelecto renovado, la mente renovada, ¿verdad? Andando en el Espíritu, en otras palabras, obedeciendo a nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses. La Biblia nos enseña en cómo comprobar o vivir en victoria. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Y ese es el medio de muchos versículos, ¿verdad?, que nos enseñan cómo deberemos vivir en victoria. Pero esto, hermanos, examinándolo todo, retener lo bueno. Y lo que no es bueno, no retenerlo. Lo que no te sirva para seguir adelante con Dios es pérdida. Pero en primer lugar no vale nada, amén. Hay que tomarlo bien, lo que es lo espiritual, lo que se dan fortalezas para seguir sirviendo a Dios. Pero hay que examinarlo. Ese quiere decir que hay que pensar un poquito, ¿verdad? Quizás mucho. En donde gastamos nuestro tiempo, nuestros dineros, ¿verdad? En las cosas de cuáles tienen nuestros corazones. Ve, primera de Juan capítulo 4, dice algo también acerca de eso. La primera de Juan, en su capítulo 4, versículo 1, hablando de la sana doctrina. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí dice probar los espíritus. ¿En qué sentido probar los espíritus? Bueno, hermanos, tomar los que están diciendo y haz una comparación con lo que dice la Biblia. El mejor, ¿verdad?, comentario es la Biblia. El mejor consejo viene de la Biblia. Si alguno tiene presente una idea o sea, una doctrina, bueno, pues ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Porque hay muchos que dicen, mira, yo pienso en esto, o usando en filosofías, o quizás otras ciencias como psicólogos, dicen, pues el ser humano es así, o el alma del hombre es así. Bueno, pues se escuche bien, pero ¿qué dice la Biblia? Pero capítulo, por favor, versículo, enséñame. Y verdad, cuando uno se dice aquí en este versículo, mire, bueno, vamos a ver el contexto, ¿verdad?, del versículo. No solamente tomando un poquito de palabra por acá y otro por aquí, vamos a formar una doctrina acerca de quién sabe qué. Hermanos, dice la Biblia, hay que pensar bien y hay que vivir en la sana doctrina. La sana doctrina. Y gracias a Dios por una iglesia. Te aconsejo, hermanos, y su pastor no me dijo que hablan de eso, hermano, no hablan del otro. Si tienes un pastor que está enseñando de la sana doctrina de la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios, esta iglesia está bendecida. Hay que dar gracias a Dios por esto. Porque hay muchas iglesias, aún aquí en México yo no sé, pero en mi país yo sé bien que hay muchas iglesias llegando los hermanos cada domingo, si serán hermanos, no sé en verdad, pero llegando a la gente cada domingo solamente para escuchar cualquier cosa, el entretenimiento, la música del mundo, y nada, posiblemente muy poco de la doctrina, de la palabra, de la predicación. Me animé mucho hoy en la mañana viendo que el hermano que se paró y dijo,
Hermano Lee, ¿cuántos capítulos leíste esta semana? Tuvo que contar, porque yo normalmente no sé, normalmente es 2, 3, quizás más, pero como dijo el hermano, yo sé que esta semana fue bien ocupado, pero no es excusa. Nosotros como cristianos tenemos que leer la Biblia, pero está checando, hermanos, no se quejan cuando el pastor se checa en su condición espiritual. No se quejan, hermanos, cuando el pastor se pasan y se preguntan, ¿y qué de esa doctrina que usted está creyendo? No, vamos a examinar lo que dice la Biblia. Hermanos, es algo de bendición un pastor que le hace eso. Y hay que orar por él. Número 2, hay que pensar mucho si vamos a vivir una victoria en el Evangelio. Amén. ¿De qué dice Hechos, capítulo 17? Hechos, capítulo 17. Versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Miren, hermanos, Pablo fue 3 días, 3 tiempos, ¿verdad? 3 veces a hablar con ellos acerca del Evangelio. ¿Por qué? Y dice la Biblia aquí, discutiendo con ellos, porque ellos tenían preguntas, ¿y por qué murió Cristo? Y si es Él el Salvador de la nación de Israel, ¿por qué fue crucificado? Y etcétera. Y quién sabe qué las preguntas que tuvo. Nomás tenemos aquí las respuestas que le dieron Pablo. Pero en otras palabras, Pablo he pensado mucho en el Evangelio. En el Evangelio. Dijo a los pastores estos días de conferencia algo que yo creo. Muchas veces hablamos del Evangelio como es igual de la salvación. La salvación es un parte del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo Jesús. Las buenas nuevas es que Cristo es el Mesías, Jesús el Nazareno es Cristo. Y Él quiere llegar a su vida, no solo en un momento para salvarle, para andar, sino para andar contigo hasta la muerte y después llevarte a la gloria. Pero mientras estás aquí, Él quiere ser parte de su vida. Él quiere tener una relación personalmente con cada quien que aceptan al Evangelio, ¿verdad? La salvación es el inicio del Evangelio, pero allí no se termina el Evangelio. Dijo Pablo, pues vamos adelante a hacer misiones, parte del Evangelio. Vamos a congregar aquí a formar y bueno, plantar una iglesia, y a tener una misión por allá, unos estudios bíblicos por aquí. Es parte del Evangelio. Y hay que pensar y vivir en el Evangelio, hermanos. Hay que pensar y vivir en victoria, ¿verdad? También en nuestras vidas, como dice la Biblia, debajo del sol. Ve Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Versículos 12 a 14. Dice aquí Salomón escribiendo, dije, yo el predicador fue rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo de Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción
de espíritu. Vida debajo del sol quiere decir la vida aquí terrenal. Y aunque tenemos los ojos puestos, ¿verdad?, en el cielo y en la vida que ha de venir, mientras hay que vivir aquí en el terreno. Mientras estamos obligados, ¿verdad?, a pagar renta, estamos obligados a trabajar o a alguna otra manera conseguir dinero para poner comida en la mesa, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar, bueno, en cómo Dios puedo vivir yo debajo del sol, pero en victoria. No como dice aquí, pura vanidad. Pérdida, como dice, vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cómo le hacemos? De Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 aquí, una respuesta a esta del mismo Salomón, porque él también escribió el libro de Proverbios, capítulo 4. Dice que dice la Biblia aquí en versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Pero hay que examinar muy bien, hermanos, la senda de nuestros pies. En otras palabras, hay que pensar con una mente renovada. Dios, ¿y ahora? ¿A qué sigue Dios? ¿Y ahora dónde ponga mis pies? ¿Estoy haciendo una senda recta o mala? Hay que pensar. No, esto quiero decirle, hermanos, que hay cosas en cual como cristianos, como victoriosos, como hijos de Dios, presentándonos a nosotros mismos, nuestro culto racional, cada día hay cosas en que tenemos que pensar. Hay muchos tiempos que uno se cae en pecado y dice, pues yo no sabía, sin saber, ¿verdad? Sin planearlo. Pero déjame decirle que si no piensas en sus caminos, entonces ¿quién tiene la culpa? ¿Verdad? Si usted y yo, hermanos, y no sé si voy a decir esto quiere que me entiendas en este punto. Si usted y yo, hermanos, no pongamos de pensar en cómo vamos a ordenar nuestra vida debajo de la gracia de Dios, un otro va a hacerlo. Si usted, joven, no se planea su tiempo, alguien más va a quitar de su tiempo. Hay muchas en esta vida, en este mundo, que quieren planear su vida. Quieren tomar control de sus bienes. Pero somos, ¿verdad?, sacrificios vivos para con Dios. Es Él quien tiene que tener control. Entonces, ¿cómo se controla a nosotros Dios? A través del Espíritu y la mente renovada. Pensando en las cosas de Dios, no en las cosas de este mundo. Y como en la lectura, ¿verdad?, Filipenses capítulo 4, como lo dijeron en la lectura en capítulo 4 de Filipenses, un versículo bien, si está buscando a la vez donde meditar en la palabra de Dios, medita aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es que dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ese se requiere, hermanos, disciplina, ¿verdad? Ese autocontrol, dice, ¿cómo se dice? El autocontrol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestras mentes le gustan pensar en lo que podemos ver, lo que los vecinos tienen, los que las tiendas venden. Pero aquí dice la Biblia, pensar en las cosas de virtud, en cosas honestas, en cosas donde hay bien. Y todo eso quiere hablar, yo meditando en eso, a lo mejor piensan
en Cristo Jesús, porque Él es de todo esto, ¿verdad? Él se cumple en todo este versículo. Están hablando de mi Señor y de mi Salvador. Últimamente, hermanos, ya cerrando, hay que pensar bien en nuestra devoción hacia Dios. Ve Mateo capítulo 2, otro versículo, sino por dirección, pero para oírlo casi todo el mundo lo sabe. Mateo 22 y versículo 37. Dice, invito hermanos esta tarde de ponerse de pie. Va a ser el último versículo y después vamos a orar. Y aquí que dice, leemos todo junto en capítulo 22, versículo 37. 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente. Todo tu mente. De corazón estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios ama a nosotros, pero con todas nuestras mentes hay que amar a nuestro Dios. Oramos. Bendito Padre, gracias por este tiempo de estar aquí con la iglesia en San Miguel, los hermanos de la iglesia Betel, parte de la familia de Dios. Gracias porque ellos me han recibido con bien y con mucha amistad. Dios, somos sus ovejas esta mañana, esta tarde. Somos para servirle, Dios. Yo sé que algunas veces, por causa de las tentaciones y deleitos del mundo, no hacemos lo bien, no pensamos en lo bien, no adoramos a ti, Dios, como debemos hacer. Perdónanos, por favor. Ayúdanos, Dios, a vivir en victoria. Ayúdanos a presentarnos como sacrificio vivo. ¿Cuál es vuestro culto racional? Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor.